Florence y Edward pasean por la playa de Chesil en Dorset, hablando de música y acordes. 1962. De regreso a la habitación del hotel, él trata de encontrar una emisora con música moderna, pero la radio no funciona, recordando que le gusta Chuck Berry, mientras que a ella le gusta solo la música clásica. Sus maletas están sobre la cama, comentándole Edward a Florence que todo fue muy precioso y que hasta su madre se comportó excelente durante la boda. Le sirven la cena en la propia habitación, aunque él esperaba que se la llevaran más tarde. En eso Edward recuerda un día en su casa cuando su madre se desnudó y caminaba por el patio y su padre la tuvo que cubrir. Antes de terminar de cenar, ella le sugiere salir de nuevo a la playa llevando vinos y fruta, pues aún falta tiempo para que oscurezca. Florence recuerda en ese momento una conversación, esta vez con su madre y su hermana. Su madre le pregunta qué opinaban sus amigos izquierdistas del muro de Berlín que bendice la Unión Soviética, asegurando ella que todos lo odian, concluyendo la madre que si los comunistas no ocupan el resto de Alemania es por miedo a la bomba que los progresistas tanto critican. Ella trata de cambiar de tema, comentando que ha quedado para tomar el té con un chico que conoció en la reunión de la CND. Les cuenta que el chico hizo su carrera en la universidad pública londinense, pero su madre le interrumpe comentando que esa universidad es para los hijos de los obreros, aunque su padre agrega que salen muy buenos ingenieros de allí. Florence cuenta que el padre de él es director de una escuela infantil en Hanley. Los recién casados hablan del momento en que se sintieron adultos, comentando a Florence que a ella le sucedió cuando compró un boleto sola para viajar a Londres. Él recuerda que fue cuando se enteró de lo que le sucedía a su madre. Ella estaba hablando con su padre en la estación muy pegada a la vía, cuando de pronto la golpeó una puerta abierta del tren que estaba llegando a la estación. Este incidente le provocó daños cerebrales y a raíz de ello su madre pierde la memoria por momentos. También recuerda que estaba muy contento por haber conseguido una matrícula de honor en historia, aunque ni su madre ni sus hermanas parecían apreciarlo, por lo que decidió ir a la ciudad, donde se tomó unas cervezas y luego, mientras caminaba, logró llegar a un local donde tenía lugar una reunión de la CND, campaña por el desarme nuclear. Entró, siendo Florence la primera persona a la que vio, y se fijó inmediatamente en ella, siendo la única en ir a saludarlo. Luego caminan juntos y él le cuenta que consiguió una matrícula de honor en historia, pero que en su casa no le dieron importancia. Y él le cuenta por su parte que lo que más le apetece es tocar sus instrumentos, violines, una viola y un cello, pues también sacó matrícula de honor en música, agachándose él a recoger una flor silvestre que le regala por su logro. En el hotel, Edward está nervioso y ansioso por acostarse con ella, y ella también lo está. Se besan y él aprovecha para acariciarla un poco, pero ella le rechaza. Florence recuerda, mientras Edward se quita los zapatos, que una vez hablando con su hermana le dijo que Edward le gustaba porque no era como los demás, pues siempre llevaba un libro de historia y un lápiz en el bolsillo y conoce el nombre de los árboles y de las constelaciones, aunque su madre decía que él parecía un poco pueblerino. También recuerda una vez que estaban acostados cerca del río. Hablan de la primera vez que lo vio cuando llegó a esa reunión, su porte sencillo sin ser como los demás hombres, y que eso le llamó mucho la atención y por eso salió a saludarle. Se recuerda también ensayando con su cuarteto una pieza muy exigente, y cuando termina de tocar, ella le muestra la siguiente pieza, que no es para un cuarteto sino un quinteto, por lo que les presenta a una alumna de tercero, entre las críticas de sus compañeros que dicen que eso lo cambia todo. Debe ir más tarde a trabajar ayudando con la partitura al pianista, recordándose en el barco con su padre y niña, pareciendo perturbada al recordarlo. Tras esos recuerdos le confiesa a Edward que tiene miedo. Él trata de bajar el cierre de su vestido, pero lo hace torpemente, por lo que maldice. Ella le pide que trate de no estropeárselo. Al ver su arranque de ira, ella le dice que a veces se enfada demasiado y parece que quiere golpear a alguien, y eso le asusta, tras lo que le pide que le cuente su última pelea porque desea conocer su peor momento. Él recuerda que en su último año en la universidad fue una noche al club y estaba Harold, el más inteligente de su curso, algo muy raro, pues él odia la música alta. Poco después Harold dice que tiene que irse a su reunión nocturna del club de filosofía, y como él la admiraba, quería que lo tomara en serio y decidió irse con él. Un hombre se cruzó con ellos mientras hablaban y golpeó a su amigo insultándolo y llamándolo judío, por lo que salió en su defensa y le dio una paliza al hombre, algo que no le gustó a Harold, y este no volvió a hablarle. Él reconoce que se peleaba mucho y la gente creía que se le daba bien y se sentía orgulloso, hasta que llegó un momento en el que quiso ser interesante como Harold. Ella le pide que le prometa que ya no habrá más peleas de su parte y él se lo promete. Él le pide que le permita quitarle las medias, aunque ella prefiere hacerlo sola, comentando él que la ve un poco morena, respondiendo ella que fue por el día que caminó desde Hanley, donde caminó 11 kilómetros desde el tren para ir a verlo al campo de cricket donde estaba trabajando. Al verla llegar, él corre hacia ella viendo a los demás jugadores como se abrazan. Regresan juntos por el bosque tratando de identificar a las aves que veían hasta llegar a su casa, donde él le dice que seguramente su madre no le recordará quién es. La encuentra enfrascada en la pintura y desnuda de cintura para arriba, y cuando Florence le dice que ha ido a verla, ella se defiende diciendo que no ha hecho nada malo, ayudándole a ponerse el vestido y mostrándole una foto de Uccello, un autor a la que la mujer le encanta, del que conoce todas sus pinturas.
Poco más tarde, mientras ella y Edward preparan la comida, las hermanas de él la llaman y le muestran que han pintado una copia de Uccello. Su padre ve el gran cariño que le tiene Florence a su familia y entonces le pide a Edward que se case con ella. Nuevamente en la habitación de los recién casados, Edward empieza a acariciarle las piernas. Florence le pregunta que con cuántas mujeres se ha acostado, respondiendo él que con pocas. Ella le pide que le diga sus nombres. Él finalmente reconoce que ella será la primera. Recuerda el día que fueron al cine observando a su alrededor un montón de parejas besándose y tocándose. Entonces él decide tocarle las piernas, pero ella no se lo permitió. Recuerda haber asistido a uno de los ensayos con el quinteto. Ella le muestra la sala Wigmore, donde trabaja como auxiliar, saliendo al escenario donde ella le dice que está segura que algún día los Ennismore actuarán allí, asegurando él que estará en el centro de la tercera fila y les aplaudirá y gritará. En la cama se besan, aunque ella se muestra inquieta y asustada. Aún con el vestido puesto y él con el traje e incluso los zapatos, él le quita su ropa interior. Entonces ella recuerda haberse puesto esa bonita ropa interior antes de vestirse y una conversación con el pastor, que le dice que no la ve demasiado feliz con su decisión de casarse, aunque ella le dice que le inquieta el cuarteto, pues el chelista le habla de salir, aunque finalmente debe reconocer que no es ese el problema. No se atreve a hablar con su madre, respondiéndole el pastor que si quiere puede echarse atrás, aunque ella nerviosa prefiere irse y no seguir hablando. En casa lee un libro sobre sexualidad, pero a ella le asusta todo lo que se describe en el libro. Recuerda haber ido con él a ver el vestido de novia sabiendo que él no debería verlos. Edward se desnuda mientras Florence permanece en la cama, aún con su vestido puesto. Él se acuesta sobre ella y Florence le pide que le hable de algo estúpido. Él hace la penetración de forma torpe, tratando ella de guiarlo como lo leyó, aunque él tiene enseguida el orgasmo y ella se asusta al ver cómo él se levanta. Empieza a mostrarse muy inquieta, viniendo a su cabeza el recuerdo de cuando era pequeña con su padre en el barco, y al ver el semen entre sus piernas le pide que no la mire y se siente avergonzada, y se marcha corriendo de la habitación. Ella sale del hotel corriendo hacia la playa mientras Edward se sienta fatal en la cama. Finalmente se viste y sale a buscarla, encontrándola sentada sobre una barca a casi 3 kilómetros del hotel. Él le dice que fue muy desagradable que se fuera sin decir nada. Ella le responde que fue absolutamente repugnante lo que les pasó. Él le reprocha de que no tiene idea de cómo es estar con un hombre y que en todo el tiempo juntos no le permitió que se acercara a ella, que le avergonzara, incluso que le diera la mano. Ella le responde que quiere hacerle feliz, pero cree que siempre es una decepción, pues mientras él avanza, ella siente que retrocede y no hablan de ello, pues él siempre quiere más y le hace infeliz. Vuelve a decirle que cuando se marchó así de la habitación solo quería humillarlo, asegurando ella que no sabe explicarlo, que solo sintió vergüenza y le echa en cara de que no pudiera controlarse. Edward, al escucharla, siente una gran decepción. Ella le dice que le quiere y pueden hacerse feliz entre sí, pero que no tiene sentido ni remedio en cuanto al sexo y no lo necesitan como otras personas, por lo que podrán vivir con sus propias reglas y vivir juntos y libres. Él podrá tener su propia vida y ser libre y ella no tendrá celos. Él le responde que esa idea es repugnante y ridícula, además de un insulto, y le dice que le ha engañado y es un fraude y que es una frígida que pensó que necesitaba un marido y él fue el primer idiota en pasar por delante. De regreso a su habitación bebe hasta emborracharse y se queda dormido, y al despertar decide regresar a Londres. Pasa antes a dejar una carta en casa de Florence y regresa a la suya para sorpresa de su familia, no entendiendo sus hermanas qué pudo pasar, respondiendo él que lo entenderán cuando crezcan, aunque les pide que no vuelvan a pronunciar su nombre ni les vuelvan a preguntar por ella. Recibe entonces una carta de la madre de Florence, que él se niega a leer, aunque su padre le dice que tienen decidida la anulación del matrimonio por falta de consumación. 1975, muchos años más tarde, Edward tiene una tienda de discos. Un día aparece una niña que le pregunta si tiene discos de Chuck Berry. Él le recomienda un recopilatorio. La niña le cuenta que es para el cumpleaños de su madre, que es bastante mayor, y ella solo escucha música clásica, aunque le gusta Chuck Berry porque es alegre y dinámico. Reconocen esas palabras las de Florence en el pasado, y al observar su violín observa que en su funda lleva una pegatina donde dice Ennismore Quartet. Decide entonces regalarle el disco y le pregunta cómo se llama. La niña le responde que Chloe, recordando él que era el nombre que siempre decía Florence que le pondría a su hija. 30 años después, tras un partido de cricket y al regresar a su casa, Edward escucha en la radio la noticia de la actuación del cuarteto Ennismore en la sala Wigmore para celebrar el 45 aniversario con un programa de Mozart, Beethoven y Britten, en lo que será su concierto de despedida, entrevistando además en su casa de Primo Hill a Florence Morley y su esposo Charles. El
violonchelista, señalando que tienen 3 hijos y 5 nietos. Tras la primera pieza y al mirar hacia las butacas, de pronto ella observa que en la tercera fila y en el centro está el que fue su esposo durante unas horas, que llora al escucharla, levantándose al final gritando bravo, como le dijo que haría, llorando ella al verle. Recuerdan sus últimos momentos juntos en la playa cuando ella, tras pedirle perdón, le propuso regresar juntos. Él no le responde, pero cuando ella comenzó a caminar de regreso, él no la quiso seguir. Si te ha gustado este resumen, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like, es gratis y me ayudas a seguir creciendo en esta linda y hermosa comunidad.